Perfecto, ahí estoy grabando ya. Ok, entonces el tema de la primera clase de hoy es la ciencia detrás del cambio climático. El primer módulo en específico se titula Comprendiendo el cambio climático a nivel global, bases, tendencias y proyecciones. Y para eso voy a dejar con ustedes a Felipe Fontecilla, quien va a ser el docente de este curso. Él es encargado de desarrollo organizacional de 1.5 y fundador de Emergent Chile. Entonces, todo tuyo, Felipe, te doy la palabra. Excelente, súper. Muchas gracias por esa introducción y buenas tardes a todas y todos los que se están conectando, tanto de Chile como de otros lugares. Eh, Me toca la misión de dar el comienzo, la introducción a lo que es este curso de especialización. Esta es mi tercera uso socioambiental como docente, pero es la primera vez que me toca dar esta clase en particular y la verdad es que me emociona mucho ir vinculando un poco lo que hemos ido aprendiendo y viendo en términos de cambio climático y la gobernanza del cambio climático a nivel internacional. Entonces, yo le traje una pequeña presentación para contarles un poquito sobre esto. Mi es tratar de aterrizar los contenidos de la ciencia del cambio climático y el cambio climático en general a palabras sencillas o relativamente sencillas, lo cual a veces es complejo de realizar, ya que el cambio climático parece ser algo muy técnico y quizás incluso lejano para quienes no ven o no han hecho la conexión entre el impacto que tiene el cambio climático en el día a día eh, de sus vidas. Entonces, primero les voy a contar un poquito sobre mí. Les pido que me dejen la manito para arriba, si me pueden dejar pulgar para arriba, si es que me escuchan y me ven bien, para asegurarme de que de que están todo bien. Excelente, estoy viendo esos deditos para arriba. Súper. Mi nombre es Felipe Fontecilla Gutiérrez, soy actualmente el encargado de desarrollo organizacional de 1.5, soy ecólogo humano de College of the Atlantic, exalumno de los colegios del Mundo Unido, particularmente del sudeste asiático, en Singapur, maestro chasquilla profesional porque me toca hacer un poco de todo y he conseguido armar una carrera haciendo un poco de todo. Y he sido observador de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático desde el 2019. Y como lo decía mi compañera aquí al principio, construí y monté el año pasado una pequeña agencia consultora que se encarga de apoyar a organizaciones sociales en lo que es la sostenibilidad, las comunicaciones, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Vengo hoy como representante de 1.5. 1.5 es una ONG que impulsa la acción climática y la transición energética en la toma de decisiones, buscando comunicar en palabras sencillas, pero basado en evidencia, las temáticas que vamos trabajando. ¿Y por qué nos llamamos 1.5? Bueno, eso lo vamos a comentar en un ratito. Nuestras tres líneas de trabajo son educación, incidencia y comunidad, en la cual nosotros lo que buscamos es poder formar embajadores y personas, ciudadanas, ciudadanos, que puedan incidir en la toma de decisiones y ayudarnos en lo que es el trabajo de acción climática, limitando, ojalá, la temperatura global a los 1.5 grados Celsius, que sabemos que ya sobrepasamos ese límite, pero tenemos que ver cómo andamos en los próximos 5 años para ver si efectivamente podemos hablar de que hemos calentado el planeta por sobre los 1.5 grados. Me gustaría invitarles a hacer una pequeña actividad. Si es que pudiesen entrar a menti.com e insertar este código 5876-7790 o desde sus dispositivos móviles, teléfonos, si es que lo tienen a la mano, pueden escanear este código QR y responder a las siguientes preguntas. Lo primero es que quiero conocerles un poquito. Si es que tienen problemas para entrar, ahí me lo pueden ir comentando en el chat. Veo ahí que dejaron también el link para responder.
Tenemos máximo 50 usuarios, ya vemos 60 acá, así que quizás algunos van a quedar fuera, pero me interesa a mí conocerles un poquito más eh, y hacerle estas tres preguntas de entrada. Quiero saber qué tan cómodos se sienten hablando del cambio climático, pensando en qué tanta información ya manejan, ya conocen. Eh, ¿Cuánto entienden que el cambio climático impacta en sus vidas cotidianas? Y, por supuesto, si es que saben cómo actuar para prepararnos y a nuestras comunidades frente a los desafíos del cambio climático. Lo que estoy viendo es que tenemos en su gran mayoría un conocimiento, un buen conocimiento del cambio climático y que sabemos también cómo esto impacta en nuestras vidas. Vamos a pegar una actualizada a ver si han llegado más. Excelente, ahí se actualizó, tenemos 25 respuestas. Y lo que veo es que somos versados. Estamos versados en materia de cambio climático, entonces quizás la parte introductoria va a sonar un poco, quizás suena un poco repetitiva para algunos de ustedes y para quienes están recién entrando a este lenguaje, veo también ahí que tenemos algunas respuestas. eh, Vamos a intentar entregarles nuevas herramientas y nuevos conocimientos. La siguiente pregunta que quiero hacerles tiene que ver con el futuro climático de América Latina. Y me gustaría preguntarles que en una palabra ustedes pudiesen sintetizar, ¿cierto? Con el dolor que de repente cuesta dejar todo en una palabra, ¿cómo se imaginan el futuro climático en nuestra región? Para quienes no pueden utilizar el Menti, pueden dejarme también respuestas en el chat. Creo que en el Menti no has pasado la diapositiva, porque me sigue apareciendo la pregunta anterior. Ah, ahí se actualiza. Aún no aparece. Chan, chan, chan. Me voy directo acá. ¿Ahora les aparece? Ahora sí. Excelente. Muchas gracias por avisar. Oh, rayos. Triste, tragedia, difícil. Migración climática, perdido, vulnerable, desigual, devastador, incierto, complejo. Ay, Dios mío, esta tragedia de los comunes en la que estamos viviendo, ¿cierto? Que estamos atravesando. Desafiante, resilience, desastres naturales, anti-extractivista, pero complejo y catastrófico parecen ser repetidas. Y me parece, si estoy haciendo una lectura correcta, que en general estamos viendo con ojos de preocupación el futuro climático de América Latina. Vemos un futuro incierto, difícil, complejo, nos vemos vulnerables, pero me gusta también que aparezca la palabra desafiante, que podamos mirar con lentes de trabajo, ¿cierto? De que hay trabajo por realizar, de que hay un desafío que podemos, frente al que tenemos que trabajar eh, para el futuro climático. Y les voy a hacer aquí la última pregunta que les traigo. Ah, bueno, aquí estaba pensando originalmente para Chile, pero en una palabra, ¿qué consideran que es lo que más necesita América Latina para llegar a este futuro climático? En una palabra también. Restricciones, colaboración, acción.
acción comunitaria, liderazgo responsable, orden, ley, cooperación, esperanza, diálogo. Y quizás aquí estamos viendo un poquito más esperanzador el panorama. Y me parece importante reconocer que quizás estamos bajo esta lógica de preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor, que hay trabajo por hacer, pero sabemos que el desafío es tremendamente complejo. Y eso me parece muy destacable, porque efectivamente cuando uno pasa mirando los desafíos y los impactos del cambio climático en la vida cotidiana, ¿cierto? No tan solo a un nivel de qué es lo que me impacta a mi alrededor, sino que también revisión de política pública o en la esfera internacional. Es sencillo caer en la ansiedad, es sencillo ver cómo este desafío se va haciendo cada vez más complejo y cada vez más urgente. Pero me parece también importante reconocer y mirar con ojos de esperanza y optimismo que todavía hay una ventana de trabajo que podemos ir realizando y que podemos en conjunto, ¿cierto? Con cooperación, con colaboración, como aparece acá, repetidamente, llegar a un futuro mejor. Eso es el comienzo y espero que nos podamos quedar con esta sensación de que a través de la cooperación podemos conseguir más. Eh, El título de mi presentación está relacionado con la mirada global desde la ciencia, la historia y la justicia. Vamos a hacer un pequeño repaso breve sobre qué es el cambio climático y a qué nos referimos con cambio climático, para pasar luego a la ciencia del cambio climático y ofrecerles una perspectiva, una mirada que a mí por lo menos me parece en esta discusión, que es la mirada del antropoceno. Vamos a luego conversar un poco sobre los impactos locales frente a este desafío global y quizás vamos a mirar un par de casos de estudio que les traigo de historias que quizás parecen muy lejanas, pero que creo que son ilustrativas de lo que estamos viendo de aquí al futuro. Para cerrar, climática climática y el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. ¿A qué nos referimos con cambio climático? Ya sé que ustedes son versados en la ciencia del cambio, o sea, los términos del cambio climático y que se sienten cómodas y cómodos hablando de este tema, pero me gustaría ver qué tanto sabemos y me gustaría hacerles una consulta para jugar, para comenzar, de verdadero o falso. En los comentarios me gustaría que me dijeran si esta imagen es verdadera o falsa. Estamos viendo acá una mancha, ¿cierto? En el cemento, en una calle, en una carretera. Eh, Veo que dicen muchos verdadera, verdadera, verdadera. No puedo saberlo. Me gustan las dudas. Efectivamente, esta imagen es verdadero y es una imagen tomada el año 2019, cuando una ola de calor impacta Nueva Delhi y derrite el asfalto. La pongo porque para mí es una imagen súper surrealista de algo que es concreto, que no es cambiable, que no es mutable, que no vemos, ¿cierto?, cambiar, siendo derretido por una ola de calor. Segunda imagen, ¿verdadera o falsa? ¿Qué dice la gente? Verdadera, verdadera, verdadera. Por ahí veo un par de falsas. Veo por ahí dudas también. Bueno, esta imagen es falsa. No hay una pileta así en la Torre Eiffel de partida. Pero esta fue una imagen que se hizo viral ese mismo año, donde se mostró esta imagen del asfalto derretido. Apareció esta imagen y se hizo viral. Y creo que representa de alguna manera el sentir que había con estas olas de calor, que en ese momento eran, cierto, las olas de calor, los veranos más calurosos que hemos experimentado, que por supuesto que han ido incrementando con los años y se convierte en una narrativa repetida que ya conocemos. Esta es otra imagen del año pasado de mujeres llevando agua, transportando agua, ¿cierto?, a sus aldeas
Esta imagen en México, ¿cierto? Las olas de calor son algo que se han experimentado a nivel mundial. Y ese es tan solo uno de los impactos del cambio climático. Y hay una multitud. Los dividimos nosotros en dos. Ya voy a llegar a eso. Pero para entender qué es el cambio climático, a qué nos referimos con el cambio climático, me gustaría traer a colación una definición que me parece importante y que tiene algunos elementos claves. Entendemos el cambio climático como la variación del estado del clima, identificable a través de pruebas estadísticas o evidencia científica, ¿cierto? En las variaciones del valor medio o la temperatura promedio y la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. ¿Cuáles son los términos claves que me interesa que tengamos acá? Que estamos hablando de la variación del estado del clima, ¿cierto? Que persiste y es observable durante largos periodos de tiempo, que puede deberse a procesos internos naturales o naturales de la Tierra, pero que también estamos viendo por modificaciones originadas por los seres humanos o antropógenas. Más sencillo, cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos del tiempo comparables. Esta es la definición de trabajo, ¿cierto?, de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, donde lo que estamos viendo acá es el cambio climático generado o acelerado por los seres humanos. ¿Es este el primer cambio climático que sufre el planeta? Nos vamos a encontrar con que hay distintos discursos y narrativas sobre los desafíos del cambio climático y hay quienes dicen que este no es el primero que experimentamos. Entonces yo me gustaría preguntarles en una trivia muy rápida, que me dejen en el chat, ¿cuántos cambios climáticos ha sufrido la Tierra que tengamos registro? Les leo. 4, 3, 4, 4, 4. La respuesta correcta es 5. Y los distintos cambios del clima que ha tenido el planeta han provocado diferentes extinciones masivas de las especies. Eh, Así como existe el cambio climático natural, nosotros nos referimos a aquel que que es resultante de la actividad de los seres humanos, o que es producto de esta. Yo me imagino que muchos de ustedes que involucrados en los temas de cambio climático saben y pueden, digamos, identificar que los registros que nosotros tenemos dicen en la temperatura promedio de la Tierra ha ido aumentando en función que ha ido aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, produciendo impactos como el aumento de la temperatura, las olas de calor, los incendios forestales, la sequía, cambios en la biodiversidad, en el ciclo del agua, impactos en los océanos, como la acidificación de los océanos, ¿cierto? Las inundaciones, los ciclones u otros eventos climáticos extremos, inundaciones, deshielos del permafrost, ¿cierto? Por mencionar algunos. Y esto responde directamente a que el modelo de desarrollo económico de los últimos 200 años ha dependido fuertemente del uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Entrando a la era industrial, vamos subiendo en lo que es la utilización de los combustibles fósiles. eh, Vamos, ¿cierto? En el diseño de la máquina a vapor como un hito, entendemos que el efecto invernadero existe, empezamos a utilizar el petróleo por ahí por los 1850 y empieza a subir la utilización de combustibles fósiles para la producción industrial, para el transporte, para la energía en general, los distintos sectores, todo ocupa energía y la energía que utilizamos en su gran mayoría es en base a combustible fósil. Esta es una imagen que se ha hecho bastante conocida a nivel mundial y me gustaría preguntarles en el chat, ¿qué ven cuando ven esta imagen?
Netflix leo por ahí. Calentamiento global, tiempos climáticos, Holoceno, evolución del frío y del calor, temperaturas. Efectivamente, y ahí Christopher Hoffler tiene la respuesta correcta, estamos viendo la variación del promedio anual de las temperaturas desde la época preindustrial. Y lo que vemos es una variación, ¿cierto? Donde desde 1850 ha habido una variación, pero a medida que nos vamos acercando a los 2000, vemos que esta variación es exponencial. Es decir, lo que estamos mirando es que se ha calentado muy rápidamente o ha aumentado muy rápidamente y de manera consistente la temperatura promedio de nuestro planeta. Eh, lo que buscamos hacer de alguna manera a través de estos instrumentos internacionales, como el Acuerdo de París, como la Convención Marco, en su momento el Protocolo de Kioto, es limitar este calentamiento o este promedio de calentamiento, ojalá por debajo de los 1,5 grados Celsius, porque sabemos que los impactos de un mundo calentado más del 1,5 grados Celsius son devastadores. ¿Qué tanto son 3 o 5 grados Celsius más? El verano solo va a durar más y el invierno menos. La cantidad de impactos son gigantescas y el sistema climático es un sistema tremendamente complejo, tan complejo y tan variable que nosotros no lo terminamos de comprender. El entendimiento que tenemos del clima está basado en un periodo de cierta estabilidad, ¿cierto? Donde vemos, en la parte azulita del gráfico que les mostré recién, vemos que hay cierta estabilidad. Podemos predecir en base a esa historia qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero estamos entrando en un periodo de incertidumbre climática mientras más vamos subiendo y más vamos modificando eh, la composición de nuestra atmósfera y va subiendo la temperatura de la Tierra. Voy a saltarme esta parte, pero ya podemos llegar y podemos conversar también de qué tanto emite Chile. Pero me interesa un poco mostrarle esto. El aumento de la temperatura, el calentamiento global, es un proceso que genera estos otros impactos, el deshielo, la sequía, los ciclones, la deforestación, la hambruna, los incendios forestales, la acidificación de los océanos. Y cuando hablamos de cambio climático, nos referimos al conjunto de estos fenómenos, no tan solo al aumento de la temperatura de la Tierra, porque efectivamente podemos ver que la temperatura promedio sube, pero hay lugares donde de hecho está ocurriendo lo contrario, un enfriamiento localizado. Entonces el cambio climático es este conjunto de modificaciones a tanto la variabilidad climática como la temperatura promedio de la Tierra. Y podemos encontrar que el consumo de combustibles fósiles ha ido aumentando junto con el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. Las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero eh, están en el uso de la energía, ¿cierto? La extracción de carbón, los procesos industriales, la agricultura y ganadería industrial, la quema de cultivos, que es algo que vemos también en América Latina, la extracción y refinación del petróleo, el derretimiento de hielo en subsuelos, los rellenos sanitarios, el transporte terrestre, el transporte aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Emitimos 51 gigatones de carbono equivalente a nivel global por año, y aquí pueden ver una distribución de cómo emite el planeta. Ahora, lo que yo les estoy contando, quizá es algo nuevo para algunos, pero me imagino que para la mayoría es algo que ya han escuchado. Y quiero hablar un poco sobre esta idea del tiempo profundo, de que la Tierra fue formada hace 4.600 millones de años, de que el último periodo de glaciación fue hace 18.000 años. Y plantear una reflexión que vi un comentario hace unos minutos sobre el registro geológico que estamos dejándole a nuestro planeta. Y qué tanto hemos intervenido en nuestro planeta para que
algunas personas, algunos científicos, algunos académicas y académicos, ¿cierto? Hablan del antropoceno como la era geológica en la que vivimos, ¿cierto? Si pensamos en esta idea del tiempo profundo que estudiamos a partir de las rocas, el registro geológico, el registro paleontológico, eh, vemos que hay distintas eras de nuestro planeta. Y los seres humanos sabemos que hemos vivido un periodo muy corto, pero en ese periodo muy corto que hemos vivido, hemos construido carreteras, edificios, hemos modificado la forma de nuestro planeta. Hemos modificado el registro geológico también, ¿cierto? Si nosotros nos planteamos en un futuro de 2000, 3000, 5000 años más, donde vemos la historia de nuestro planeta, vamos a encontrar en la roca, ¿cierto? El cemento, indicios de nuestro tiempo o evidencia de nuestro tiempo. A mí me parece súper interesante que a esto le llamemos el antropoceno, porque no son todas las actividades antropógenas, ¿cierto? Las que generan o contribuyen al cambio climático. Son algunas. Y no son todos los seres humanos por igual quienes están contribuyendo al cambio climático o al calentamiento promedio de la Tierra. Entonces, quizás antropoceno es demasiado generalista. Los geólogos dirían que es un periodo demasiado corto como para poder llamarlo una era geológica. Sin embargo, estamos en un periodo en el cual hemos intervenido en nuestro planeta, en el cual hemos acelerado el calentamiento promedio de la Tierra, hemos quemado combustibles fósiles como nunca antes. ¿Por qué se produce todo esto? El efecto invernadero es el proceso que lidera este calentamiento. Esencialmente, los rayos del sol entran a nuestra atmósfera en forma de radiación ultravioleta o de alta frecuencia. Algunos rebotan en el albedo, ¿cierto? El terreno blanco reflectante como la nieve. Otros son absorbidos y son después devueltos hacia la atmósfera en forma de radiación de baja frecuencia infrarroja. Tenemos gases en nuestras atmósferas que tienen una alta capacidad de temperatura, una alta capacidad de calor, y que lo que hacen es atrapar esta radiación y la radiación de baja frecuencia, ¿cierto? Y eso es lo que va haciendo que vaya subiendo la temperatura de nuestro planeta. A eso nos referimos con esta subida de temperatura. Algunos de los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, vapor de agua, ¿cierto? Que atrapan la radiación y evitan que el calor se disipe hacia el espacio. Esta retención de calor, por la duración que tienen y la potencia que tienen los gases de efecto invernadero, dura por un tiempo en la atmósfera, haciendo que esto vaya convirtiéndose en un ciclo de retroalimentación positiva donde cada vez nos vamos calentando más y más. Y como estamos añadiendo a nuestra atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, la temperatura va subiendo de forma exponencial. Ahora, el efecto invernadero, el sistema climático es un sistema complejo como cualquier otro sistema de nuestra Tierra, ¿cierto? En el colegio nosotros vemos en nuestra educación primaria o secundaria, eh, no sé cómo le llamarán ahora, en mi época eran ciencias naturales. eh, creo que eso se ha cambiado a través de los tiempos, pero nos enseñan el ciclo del carbono, ¿cierto? El ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno. ¿Y qué es lo que a mí me interesa comentarles a ustedes? Que el, el aumento de la temperatura no es solamente un impacto en la temperatura, sino que tiene un impacto en todos los sistemas de la Tierra. Y todos los sistemas de la Tierra, de alguna manera, se ven perjudicados por estos cambios en el clima. La incertidumbre, tal como a nosotros, ¿cierto? Los seres humanos, nos genera ansiedad y preocupación porque lo podemos prever, al resto de las especies de la Tierra también les genera un impacto, porque efectivamente han estado basando toda su existencia en un sistema con cierta regularidad, con cierta estabilidad. Nosotros venimos a cambiar esto y
a modificar distintos variables en este sistema que finalmente terminan, como el efecto mariposa, permeando en la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. ¿De dónde sacamos toda esta información? Existe un organismo internacional que tiene un fin tanto político como científico y que se crea a propósito de que necesitamos comenzar a compilar y a encontrar toda la información que podamos para poder hacer estas aseveraciones, ¿cierto?, de que necesitamos esfuerzos globales para hacerle frente al cambio climático. Y este organismo se llama el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés. Y lo que hace es compilar información científica, evidencia de alrededor del mundo para hacer reportes de evaluación sobre el estado del clima. Estos reportes de evaluación sobre el estado del clima van a insumar a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y a otros organismos que desean integrar estos conocimientos. De estos reportes de evaluación es de donde nosotros sacamos gran parte de la información con la que hablamos con seguridad de que el cambio climático tiene esta aceleración y profundización a partir de la actividad humana, donde podemos hacer proyecciones con toda esta información que compilamos, ¿cierto? Y identificar posibles escenarios futuros dependiendo de qué tanto podamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos liberando a la atmósfera. Los cambios recientes en el clima, si a alguien le queda duda, son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, no tienen precedentes en miles de años. La evidencia científica es inequívoca, el cambio climático de la salud del planeta, cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá la breve ventana que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable. Esto lo estamos viendo en Chile, en ejemplos como el tornado que ocurrió en Puerto Varas hace poco, ¿cierto? Estamos viendo un incremento en los impactos climáticos o eventos climáticos extremos. Eh, pero les quiero contar dos casos muy brevemente, el caso de Vanuatu y el caso de Kiribati. Dos naciones del Pacífico, ¿cierto? Que tienen altísima vulnerabilidad al cambio climático porque son islas o atolones que están muy bajo, que tienen una muy poca altura, están muy cerca del mar. Y uno de los impactos del cambio climático, me imagino que conocido para muchos de ustedes, es el aumento del nivel del mar. Y otros son los eventos extremos, como ciclones, sequías, erosiones, qué sé yo. Eh, Vanuatu es uno de los países que ha dicho globalmente, eh, este es un problema que tenemos que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia. Tenemos un impacto, o sea, nosotros no emitimos, no, estamos en las líneas, en las primeras líneas de los impactos del cambio climático. Creo que se me cortó un poquito ahí, pareció que mi conexión estaba inestable. Me confirman que me vean. Sí, te cortaste un ratito, pero ya volví. Ya, excelente. Entonces, Vanuatu, digamos, tiene este desafío de migrabilidad, tiene pérdida de territorio y dice, tenemos que armar una demanda global para poder presentar y, y seguir levantando la importancia de estos casos, porque no es tan solo climático, también es un problema de derechos humanos, es un problema de seguridad, es un problema de migración. Y Kiribati, que lo tengo muy cercano a mi corazón porque tuve compañeros en la universidad de este lugar, es un archipiélago de 33 atolones de muy baja altitud y que es uno de los países, si es que no el país más vulnerable al aumento del nivel del mar. Eh, Tiene islas que ya han sido abandonadas por la erosión y el avance del mar. Tiene tormentas que provocan inundaciones frecuentes que contaminan el agua, dañan la infraestructura. Eh, y el, el programa de Kiribati y la lógica que han tenido para gestionar su adaptación
eh, tiene que ver con algo súper interesante. Ellos dicen, y el expresidente Kiribati era el que estaba proponiendo esto, ¿cierto? Eh, bueno, nos vamos a quedar sin territorio, tenemos que movernos a algún lugar, vamos a tener que movilizar a toda nuestra población a otro lugar. Y empiezan a explorar, aparte por supuesto que hacer todas las denuncias correspondientes a nivel internacional, pero empiezan a explorar la posibilidad de comprar tierra en otros países eh, y de solicitar refugio. ¿Qué es lo que significa la desaparición total de tu territorio? ¿Qué es lo que significa para tu cultura? ¿Qué es lo que significa para tu economía? ¿Qué es lo que significa para tus formas de vida? Entonces me parece súper interesante porque aquí se presenta una forma de tratar con los impactos climáticos que no tan solo van en la mitigación o en la adaptación, sino que también va a reconocer que hay lugares que van a ser perdidos o dañados, ¿cierto? Completamente y que ya van a sufrir pérdidas irreversibles o que se proyecta que van a sufrir pérdidas irreversibles. Aquí estamos hablando de los próximos 10, 15 años. Y este paso, aprovechando, digamos, el caso de Kiribati, lo voy a utilizar para hablar de las formas de acción climática que nosotros vemos representadas en los instrumentos internacionales, en la legislación nacional en Chile también, que principalmente se dividen en dos, la mitigación y la adaptación. La mitigación busca reducir las causas del cambio climático, como las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo general, hablamos de procesos como la descarbonización, la transición energética, hablamos de mitigación cuando hablamos de la reducción de la huella de carbono, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos la adaptación, que es un proceso quizás más complejo porque tiene que ver con adaptar nuestras sociedades, adaptar nuestros ecosistemas o las formas en las que vivimos en ellos para enfrentar los impactos del cambio climático. Y aquí va todo lo que tiene que ver con construir infraestructuras resilientes, ciudades resilientes, sistemas de emergencias tempranas, gestión de riesgo de desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hay un tercer pilar que me parece súper importante de traer a la conversación, que es, como en el caso de Kiribati, hablar de las pérdidas y los daños, porque ya sabemos que hay lugares, que hay ecosistemas, que hay comunidades donde las pérdidas y los daños son irreversibles por consecuencia del cambio climático y que necesitamos construir mecanismos de compensación o apoyo para poder trabajarlo también, donde la adaptación ya no es suficiente. Estas son algunas de las acciones de mitigación. Vamos a hacer un chequeo de la hora, me quedan 15 minutitos. Eh, Cuando hablamos de mitigación, hablamos de la transición, la instalación de paneles solares, la utilización de energías renovables, transformaciones sistémicas también como la generación distribuida de autoconsumo, la reforestación, la conservación de los bosques para la absorción de gases de efecto invernadero o creación de sumideros de carbono, transporte limpio, eficiente, el fomento del uso de la bicicleta o el transporte eléctrico, los impuestos o mecanismos de mercado para la mitigación, como los impuestos al carbono, la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, que dirán algunos son mejores o peores. Yo solamente aquí les estoy mostrando el panorama general. Y lo mismo con la adaptación, sistemas de alerta temprana, infraestructuras resistentes, cambios de calendarios agrícolas, planes de adaptación comunitarios, ¿cierto? Diseños de ciudades con espacios verdes para amortiguar las olas de calor, etcétera. Y en las pérdidas y los daños, podemos hablar de fondos internacionales para la compensación, trabajo colaborativo para la relocalización de las comunidades afectadas, el reconocimiento legal del desplazamiento climático, ¿cierto? La documentación cultural y patrimonial de los territorios amenazados y evaluación y reparación de daños post-desastres no atribuibles directamente a las emisiones, pero sí como parte del impacto. El IPCC y la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático llegan, de alguna manera, a plantear estas ideas, particularmente en el Acuerdo de París,
pero como resultado de 30 años de negociaciones en el espacio y en la esfera internacional, eh, donde se reconoce en principio que el cambio climático es un desafío, pero que no tenemos suficiente información, que necesitamos ciencia, evidencia para poder tomar decisiones informadas, lo que constituye el panel intergubernamental de cambio climático, que luego adopta la Convención Marco de Naciones, o sea, que luego, digamos, eh, incide para que se adopte la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tengamos un mecanismo internacional, intergubernamental para trabajar el tema del cambio climático. Eh, Entra en vigencia esta convención, llega, ¿cierto?, el Protocolo de Kioto como primer tratado internacional que nace desde la Convención Marco, entra en vigor, se abre un mecanismo de desarrollo limpio, el primer mecanismo de mercado, ¿cierto? Mecanismo financiero para la mitigación. Se negocia el Acuerdo de Copenhague, en lo que algunos dirán fue una de las COPs o conferencias de las partes más complejas. Y luego, el 2015, se adopta finalmente el Acuerdo de París, que es el último mecanismo, tratado internacional al cual estamos suscritos, que está velando por que la temperatura de la Tierra o de la temperatura promedio de la Tierra no suba por más de los 2 grados Celsius. El objetivo de la Convención Marco de Naciones Unidas es que todo instrumento jurídico y la convención, ¿cierto?, que adopten las partes pertenecientes o firmantes de la convención, logren la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, y que ese nivel de estabilización debiese lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente y asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y que el desarrollo económico proceda de manera sostenible. Y el Acuerdo de París viene a ser más específico en esto, donde dice hay que mantener la temperatura media de la Tierra muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y así evitar los impactos más catastróficos. Esto a partir de contribuciones que son determinadas por cada nación, o sea, no hay un mecanismo que fuerce a los países a cumplir con algo como sistematizado o sistemático igual para todos, sino que cada país dice, yo me comprometo a reducir X cantidad mis emisiones de gases de efecto invernadero, a trabajar en A, B y C en temas de adaptación, y estos compromisos y sus avances se van revisando cada 5 años. Esta información de los países está media actualizada, sí, porque son más los países que tenemos. Veo en el chat. Correcto, los NDC. Esto ya es un poquito lo que yo les comentaba, digamos, proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados Celsius. ¿Por qué 1,5 grados Celsius? Porque el IPCC nos dice que cualquier incremento de 0,1 grado por sobre los 1,5 tiene impactos que son cada vez más profundos y que cada vez generan un ciclo de retroalimentación positiva en el ciclo climático. ¿Cómo vemos esto en Chile? Me voy a saltar esto porque esto estaba pensada en Chile, pero quizás explicar un poco que en Chile el instrumento que nos ayuda a asegurarnos de que el compromiso nacionalmente determinado de Chile llega a buen puerto, y esto se lo puede explicar la Caro Palma que viene después de mí mucho mejor que yo, es a través de la Ley Marco de Cambio Climático que establece metas de mitigación, de adaptación, instrumentos de gestión, ¿cierto? Reglamentos para la gestión climática, instrumentos de comando y de control, la transversalización del cambio climático, ¿cierto? En otras políticas públicas, y que el día de hoy es la ley que de alguna manera nos ampara los movimientos que estamos haciendo hacia la carbono neutralidad y la ambición que tiene Chile también de conseguir esta carbono neutralidad dentro de la mitad del siglo. Estos instrumentos de gestión tienen modelos de gobernanza, tienen distintas jerarquías y estructuras, pero no me quiero quedar acá porque
Esto era pensado originalmente para Chile, pero esencialmente lo que les quiero transmitir con esto es que eh, para que esta contribución nacionalmente determinada se haga vigente, tuvimos que ratificarla en el Congreso y convertirla de alguna manera o integrarla dentro de una ley que nos ayude de alguna manera a asegurarnos de que tengamos los instrumentos necesarios para poder conseguir la parte del compromiso que Chile está realizando frente a la Convención Marco de Naciones Unidas. Y esa es una introducción bien general a estas dimensiones del cambio climático, que espero, digamos, pueda haberles dejado un poquito más de información nueva que no tenían antes. Y nada, me quedan 5 minutitos, entiendo, 6 minutitos, por si hay alguna pregunta que quisieran realizar. Sí, Christopher, veo que tiene la manito levantada. Ahí no sé si tienen permiso para desmutearse. Parece que sí. Excelente. Mm, eh, no, me quedó la duda, gracias Felipe por la presentación, difícil público. Me quedó la duda de cuáles son los cinco cambios climáticos que mencionaba. En el fondo, como cuál era el criterio, porque en el fondo uno puede hablar de criterios, no es como que sea, me imagino que depende de lo que estemos contabilizando. Entonces, si tienes Correcto. alguna respuesta a eso, sería genial, para La saber tengo. qué piensa uno cinco, digamos. Sí, 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 la tengo. De hecho, déjame buscar que por la extensión del tiempo que tenía, tengo esa lámina, la dejé fuera para esta presentación. A ver, un segundo. Voy a compartir pantalla una vez más, solamente para mostrarles esta lámina. Súper. Eh, Ahí están las cinco, ¿cierto? Extinciones masivas de las especies. Hoy día, digamos, sabemos quienes consideramos que nos encontramos en la sexta extinción masiva de las especies. Yo creo que es bastante aceptado por la cantidad de especies que tenemos, tanto en riesgo, que están extintas ya. Pero la primera extinción, 444 millones de años atrás, donde desaparecieron el 86% de las especies por cambios climáticos, por cambios en el nivel del mar y cambios climáticos. La segunda, 75% de las especies. En la tercera, la extinción masiva del Pérmico, el 96% de las especies, and so on and so forth. No sé si esto responde a tu pregunta, Christopher. Y veo que estaba llegando otra preguntita. Si tuvieras que identificar las prioridades de los países de la región en materia de cambio climático o el estado actual de las políticas a nivel nacional, ¿por dónde empezarías o qué recursos aconsejarías revisar? Qué buena pregunta. Existe una herramienta digital que se llama Climate Action Tracker, que recopila no sé si ya tendrán versión de traducción, pero si no, se puede traducir con la inteligencia artificial. Mismo Google, si utilizan Chrome, traduce automáticamente. Pero el Climate Action Tracker, de alguna manera, viene a ser una herramienta interactiva digital que te dice cómo están los países en materia de política climática. Entonces, a ver, está.
Entonces puedes encontrar por país, digamos, Chile. Chile está como casi suficiente y si uno aprieta, han cambiado un poquito debería poder encontrar el detalle por país. Pero esta es una plataforma que por lo menos a mí me gusta mucho para poder revisar estado. Digamos qué países están compatibles con el Acuerdo de París. Como que le toma un minutito actualizarse. Pero esta es una herramienta. Otra herramienta que me parece útil son los reportes y los resúmenes para tomadores de decisiones del IPCC, que básicamente te dicen un poco sobre cuáles son las recomendaciones del panel para la política climática. Y por supuesto, le tengo mucha confianza a las revisiones que sacan las universidades y las organizaciones sociales. No sé de qué país nos escribes, Diego, pero por lo menos en Chile, ONG FIMA, Fundación Terram, Chile Sustentable, nosotros estamos constantemente sacando contenido, haciendo revisiones al avance en política climática, eh, dando recomendaciones también. Eh, de Argentina, súper. Sí, también. Instituciones académicas y organizaciones sociales por lo general están haciendo un muy buen trabajo en poder rigurosamente el estado de la. Y estamos de FESTION, que es el programa de transformación para América Latina, digamos, de transformación socioecológica. Ahí me corregirán los colegas que trabajan en FES. Eh, Tienen un montón de reportes también comparativos de cómo estamos en América Latina en estas materias. Sí, en Chile el CR2 también, absolutamente. El CR2 es un punto de referencia súper importante para nosotros. Sí, veo ahí el mensaje de Loreto. ¿Existe un índice de finanzas sostenibles que hacen la intersección? Sí, existen muchas formas de abordar este problema. La OCDE tiene reportes y recomendaciones sobre el impacto y oportunidades económicas del cambio climático en los países de la región. Eh, Distintos instrumentos de Naciones Unidas también hacen análisis desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de alimentación. Hay distintos organismos que están reportando. Lancet Countdown, una revista científica de salud, también ha revisado los impactos en materia de salud del cambio climático para América Latina. Todos estos son insumos que de alguna manera nos demuestran que todo se ve impactado por el cambio climático y que hay una forma también de incluir el cambio climático en las distintas cosas que nosotros hacemos. Y creo que estoy en el tiempo. Sí, sí, ya estás en el tiempo. Creo que no había más preguntas, sino cualquier cosa la pueden ir dejando en el chat. Nosotros después tenemos acceso a todo eso. Entonces podemos generar alguna comunicación ahí si sale algún otro tema interesante. Así que Excelente, sí. muchísimas, sí, Yo genial, muchísimas solamente gracias, para Felipe. agradecer la Claro, invitación, agradecer también a todos quienes han estado hasta ahorita hablando de este tema, que es un tema complejo, pero que no es tan complejo, y que se puede abordar desde todas las avenidas de nuestras vidas. Todos tenemos un rol que jugar en este sistema y podemos generar un cambio si es que vamos trabajando en colaboración.
Desde 1.5 muy disponibles para hacer charlas y talleres. Tenemos una serie de charlas también donde trabajamos estos temas. Estamos actualmente realizando una academia de agua y resiliencia hídrica, que es donde ven este loguito, y muy disponibles para conversar también en el futuro sobre estas temáticas y cómo las vamos integrando también en nuestras políticas nacionales como región y a nivel global. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Antes de dar el caso a quien dará la siguiente sesión, les comento que sí, esta sesión está siendo grabada y va a quedar disponible en la página web de la Asociación Ambiental y también en el canal de YouTube de ONG FIMA. No va a estar disponible inmediatamente, pero sí calculamos que ya la próxima semana, la clase de hoy, tanto como la clase que se del miércoles, ya debería quedar disponible para que la puedan revisar, compartir, etcétera. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar al que es el segundo módulo de esta clase. El módulo se titula El cambio climático en Chile, impactos y políticas locales. Como bien les decía, este es uno de estos casos en donde vimos un tema más en general en la primera sesión y ahora en la segunda sesión le enfocamos en Chile. Sabemos que hay personas de otros países, pero bueno, este fue hecho, digamos, desde nosotros que habitamos en este país. De todos modos, igual les invitamos que si quieren quedarse y saber más sobre cómo se vive aquí en Chile, cuáles son las políticas que se están llevando a cabo, invitadísimos porque también se generan dinámicas importantes en esa área, viéndolo entre las distintas comparaciones que hay en los países. Bien, a cargo de esta sesión voy a dejar con ustedes a Carolina Palma, que ya la están viendo ahí en pantalla. Ella es politóloga y coordinadora del área de incidencia de ONG FI. Así que, Carolina, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por asistir, es una súper buena convocatoria, así que la verdad felices aquí de empezar este curso de incidencia hacia la COP30 en cambio climático. Tal como Maritza, mi Carolina Palma Corta, es incidencia temas de política en general, en temas ambientales, lo digo en general porque, tal como dijo Felipe, uno se dedica un poco a ser maestro chasquilla, un poco de todos los temas ambientales, un poco también llevando la ciencia, el derecho, la política hacia las políticas públicas. Y un poco la idea también de poder profundizar ahora cómo se ha estado haciendo, se ha estado trabajando el cambio climático en Chile es también poder empezar a dar de a poquito la conversación de cuáles son las herramientas que tenemos como sociedad civil o como ciudadanía para poder impactar en las políticas públicas que tienen que ver con la acción climática. Entonces, el objetivo de esta pequeña clase va a ser explorar los impactos del cambio climático a nivel nacional acá en Chile, considerar cómo la ciencia del clima se adapta también a contextos locales específicos y cómo estos conocimientos también insuman las políticas públicas y las estrategias de cambio climático. Y en ese sentido, lo primero que hice para introducir este tema, que es un tema que venimos hablando varios años, como dijo Felipe, creo que es un tema em, que gracias a que se ha podido promover, ¿cierto? Es un tema que ya todos tenemos más o menos conocimiento, sabemos de qué se trata el cambio climático, pero siempre es bueno discutir cómo se está trabajando a nivel mundial y cómo se está trabajando en torno a nuestros países. Y busqué en noticias en Google cambio climático en Chile y me arrojó, por ejemplo, estas cuatro noticias que son, bueno, la más antigua, digamos, de julio del año pasado, pero todas las demás son de este último mes o de hace un par de meses atrás. Y todas tienen que ver cómo impacta el cambio climático a distintas, em, a distintos parámetros, digamos, de nuestro país y también a distintos elementos de nuestro país. Por ejemplo, cuántos días de calor extremo le suma el cambio climático a Chile. Un estudio súper interesante que arrojó esa investigación que entre el 1 de mayo del 2024 y el 1 de mayo de este año, Chile tuvo 55 días de temperatura extrema, o sea, es muchísimo. Y de esos 55 días, 23 días son añadidos por el cambio climático. Los otros son por otros factores, digamos,
climáticos, obviamente, pero por el cambio climático antropogénico del que estamos al tanto, estos fueron 23 días añadidos por el cambio climático. Entonces, si no hubiese habido cambio climático, hubiésemos tenido eh, al menos 30 días de cambio climático, o sea, de temperatura extrema, pero sin el cambio climático que es provocado por el ser humano. Y también hay otras noticias, por ejemplo, que tienen que ver con cómo el cambio climático amenaza a los glaciares en Chile. Sabemos que Chile es un país que se destaca por tener miles de glaciares, o sea, digo porque literalmente son miles de glaciares. En otros países de América Latina también hay bastantes glaciares, en Argentina también, por ejemplo, hay muchos glaciares, en Colombia hay algunos también. Em, entonces, en Chile, por ejemplo, que es un país que se destaca por tener una gran cantidad de glaciares, también están evidentemente amenazados por el cambio climático, eso es una cuestión que todos sabemos, pero a propósito de que hace unas semanas colapsó en Suiza un glaciar, los científicos se hicieron la pregunta de cuáles son los glaciares chilenos más propensos a colapsar. Y en ese sentido es súper importante tener esta información, digamos, la ciencia para eso está, para tomar decisiones de política pública, porque, por ejemplo, en ese sentido, el glaciar El Morado del Cajón del Maipo, que es un área, digamos, que está en la región metropolitana, donde está Santiago, había antes una laguna glacial y ahora, por efectos del cambio climático, esta ya no está. Por lo tanto, si el día de mañana este glaciar colapsa, evidentemente tendría consecuencias que todavía no sabemos, sin precedentes. Y también hay otros glaciares como Loma Larga y otros 10 glaciares más que están en este estudio, y si lo pueden buscar, está en Megatiempo, son los más susceptibles a colapsar. Y en ese sentido también el cambio climático, y creo que cuando estuvimos en la pandemia estamos todos de acuerdo de que tienen una relación entre cómo estamos deteriorando el medio ambiente con el aumento de enfermedades, de la zoonosis, por ejemplo, entre otras cosas, y el aumento de la temperatura en Chile, por ejemplo, favorecería antiguos y nuevos virus causantes de infecciones graves. Y asimismo, em, cómo se resume esto o cómo esto se lleva a las políticas públicas, que el 13% del gasto en proyectos de inversión pública en Chile estuvo asociado a cambio climático. Por lo tanto, el cambio climático evidentemente nos obliga a actuar no solo desde nuestras casas, digamos, que es lo que siempre típicamente nos dicen, que tenemos que reciclar, que tenemos que tener eficiencia energética, que tenemos que gastar menos agua, o sea, de acuerdo, pero esto es un desafío a nivel nacional en todos nuestros países, obviamente, y, y si bien a la economía, digamos, no le importa mucho este tema o no se habla tanto este tema, lamentablemente sigue siendo un tema más de nicho de los ambientalistas, que estamos preocupados de este tema, sí impacta directamente la economía porque tenemos que gastar e invertir más en políticas públicas asociadas a los impactos que tiene el cambio climático en nuestros territorios. Y en ese sentido, Chile contribuye al cambio climático a nivel global. Evidentemente, Chile es un país pequeño comparado con los otros países que existen tanto a nivel de América Latina y el Caribe. Chile, por ejemplo, es un país que, a pesar de ser un país pequeño, como decía, tiene mucho más impacto en otro tipo de temáticas ambientales, como por ejemplo la basura. Chile es un país que a nivel per cápita contamina bastante. Em, Sin embargo, obviamente que en temas de cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero, Chile no es el país que la lidera en ese sentido, porque tenemos países como China, tenemos países como Rusia, como Estados Unidos, India, etcétera, que evidentemente tienen una contribución mayor al cambio climático, pero Chile, sin embargo, tenemos que estudiar cuál es la contribución por parte del Acuerdo de París, este mismo internacional, Felipe, y tener que cumplir con las metas de descarbonización que nuestro propio país se ha comprometido a nivel internacional. Entonces, Chile estos últimos años ha creado sistemas para poder mapear la información de los gases de efecto invernadero y poder reportarlos. Y en 2012 se creó el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero,
Y aquí podemos ver, por ejemplo, que entre las emisiones y la captura de gases de efecto invernadero, que obviamente se le resta, digamos, queda un balance de 54.370 kilotoneladas de CO2 equivalentes. Creo que estoy diciendo bien la cifra. Y estas son las tendencias nacionales de gases de efecto invernadero, donde se pueden ver al 2022. No encontré información más actualizada. Esto es en el mismo Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del Medio Ambiente, que se puede ver que los principales causantes de la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, que hasta ahora, aunque Chile se haya comprometido a mitigar y descarbonizar, las emisiones de gases de efecto invernadero han ido elevándose, digamos, a través del tiempo. Y destaca sin duda el sector energía, obviamente, que eso tiene que ver con la emisión de energía eléctrica y también el transporte. Em, no encontré el dato, pero eh, lo conversé el otro día con alguien de otra organización de la sociedad civil y me decía, no, si ahora en Chile, más que el sector energía, lo que está emitiendo más gases de efecto invernadero es el sector transporte. No encontré el dato, pero evidentemente me hace sentido entendiendo de que estos últimos años Chile ha descarbonizado bastante su matriz energética. Sin embargo, el sector energía, que tiene que ver con transporte y generación eléctrica, lidera, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también los residuos, por ejemplo, tienen que ver con la generación de gases de efecto invernadero, sobre todo por el metano, la agricultura y la ganadería, pero evidentemente que energía en este caso es el sector que en ese sentido más emite gases de efecto invernadero según este Sistema Nacional de Inventarios de IEI. Y si bien Felipe hace un rato mostró una web donde podíamos ver cuál era más o menos el desempeño de Chile a través del cambio climático y lo mostraba insuficiente, hoy día encontré este índice de desempeño del cambio climático actualizado este año, diciendo que Chile y Dinamarca, de hecho Chile lo posiciona como el lugar 12, son dos países, por ejemplo, suficientemente ambiciosos en materia de cambio climático. Evidentemente, y eso también es algo que eh, es importante saber a la hora de tomar decisiones en torno a las políticas públicas, es que por más que tengamos todos los datos y la ciencia disponible en este caso, ay, creo que se me... Sí. Em, por más que tengamos toda la ciencia disponible y tengamos información en nuestra mano, evidentemente hay informaciones que las tenemos que contrastar, porque, por ejemplo, estos dos índices nos muestran información distinta. Este índice, por ejemplo, nos dice que Chile se ha desempeñado muy bien a nivel mundial respecto al cambio climático. Pero, por ejemplo, dice que tiene algunos problemas y desafíos, como por ejemplo que el gas y otros combustibles fósiles, como el diésel, siguen recibiendo subsidios y que una demanda clave es el aumento del financiamiento público de Chile para las políticas climáticas para cumplir mejor con sus compromisos. Entonces, no sé si ahí en el chat me pueden comentar también qué les parece, si piensan que Chile realmente tiene o tienen la percepción, digamos, de que Chile tiene un buen desempeño climático a nivel mundial. Evidentemente nosotros viviendo en este país tenemos más información de cómo se han llevado a cabo las distintas políticas climáticas y uno puede tener su propia opinión, pero hay, por ejemplo, este tipo de índices que dicen que Chile está avanzando en ese sentido y que tiene un buen desempeño climático a nivel mundial. Ahí les dejé también el link donde pueden ver la información y también pueden jugar con esa página web para que puedan ver la información. Por ejemplo, Loreto dice en el chat, estas medidas no tienen enfoque social ni de derechos humanos por los temas de inversión en energía solar. Dice Laura también. Claro, evidentemente también tiene que
uno tiene que sopesar, digamos, en estos índices cómo se toman los datos también, qué es lo que se está midiendo. Loreto dice, el financiamiento público puede ser medido en endeudamiento con el BID para la supuesta transición energética. Claro, ese también es como un tema bastante crítico y lo vamos a ver a continuación, que está relacionado con lo que dice Violeta en el chat. Falta fortalecer la justicia climática y la distribución de las cargas ambientales. Exactamente. Así que, bueno, para continuar. Les agradezco mucho sus comentarios. Aquí está el mapa que les hablaba recién de cómo los distintos países que se han medido, no se han medido todos los países, por ejemplo, por eso hay varios que están en gris, pero Chile es un país que está verde y verde claro. No hay ningún país que yo vea en este momento en el mapa que esté verde oscuro, que es como el mejor, pero... según esto, Chile es un país que tiene muy buen desempeño ambiental y Argentina, por ejemplo, muy mal desempeño ambiental. Yo no sé cómo está Argentina en este momento, pero eh, bueno, lo pone al nivel de Estados Unidos, de Rusia, etcétera, por ejemplo. Así que llama mucho la atención. También ahí pueden ver, por ejemplo, India está también con muy buen desempeño ambiental. Evidentemente, India es un país que también tiene muchos problemas ambientales, entonces eh, bueno, hay que tomar esa información y cuestionarla, obviamente, pero es importante también tener acceso a los datos para saber cómo se está evaluando en ese sentido. Y bueno, Chile, creo que también todos lo vivimos día a día. Es un país altamente vulnerable al cambio climático. Siempre está como esta idea de que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. También creo que ese tipo de afirmaciones se hace también evaluando ciertos parámetros, digamos, pero más allá de que seamos el país más vulnerable o menos vulnerable, la cuestión es que somos un país bastante vulnerable. ¿Por qué? Por nuestra geografía, eh, sobre todo por nuestra geografía, porque tenemos una extensión de costas gigantesca, porque tenemos cordilleras, porque tenemos glaciares, porque estamos afectados a una sequía extrema en este momento. Entonces, evidentemente que la geografía de nuestro país hace que seamos un país vulnerable al cambio climático. Y los modelos del IPCC, o sea, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es digamos, de consejo de científicos a nivel global que apoya a Naciones Unidas en darle información consensuada respecto a cambio climático. Evidentemente prevén un aumento de temperatura en casi todo el territorio. Hay otros territorios que también uno se ve la variación, ¿no? El cambio climático no es necesariamente o 100% de las veces un aumento de la temperatura, sino más bien un cambio justamente en estas temperaturas. Y el grado de certeza que tienen para afirmar que el aumento de temperaturas en casi todo el territorio del país es bastante alto. Y obviamente esto ha comprobado, o sea, yo tengo 28 años y he podido ver justamente cómo ha cambiado, o sea, ahora en junio estamos con temperaturas acá en Santiago de Chile con temperaturas más de 20 grados, entonces no se entiende y no se explica por otra cosa que no sea el cambio climático o factores climáticos. Lo mismo en los cambios de patrones de precipitación, en los aumentos de sequía y los cambios más drásticos obviamente se van a dar tanto en la cordillera, en las ciudades, en los valles y en las costas, o sea, en la mayoría de nuestros territorios. Los impactos del cambio climático, bueno, son varios. Creo que si pregunto en el chat como cuáles son los impactos más importantes del cambio climático que ven en en sus propias comunas donde viven, son muchísimos, evidentemente, pero resumí un par para destacar lo más importante, ¿cierto? Primero, el descenso de las precipitaciones, que es algo que está en la opinión pública y que todos nos hemos podido dar cuenta también de que a nivel país ha habido un descenso de las precipitaciones y no solo eso, sino que también una sequía bastante prolongada. Esa sequía también, todos estos factores climáticos obviamente están hiper relacionados a nuestra institucionalidad. Entonces,
no hay, la institucionalidad es bastante débil, digamos, sobre todo en temas de aguas, eh, para poder garantizar que todos y todas tengamos el acceso al derecho humano al agua, digamos, por ejemplo. Entonces, este descenso de las precipitaciones y se ha pronosticado que hay hasta un 40% de disminución de las precipitaciones y hasta aumento de hasta 5 grados de temperatura en esta área hacia fin de siglo. 5 grados es muchísimo. Evidentemente que los impactos después de 1,5 grados, que es como hablaba Felipe, o 2 grados, después de esa cantidad de grados, no tenemos mucha certeza de cómo se va a comportar el clima finalmente. Así que es un escenario bastante incierto y incluso los científicos no tienen mucho consenso respecto a cómo se podrían comportar los agentes climáticos en ese sentido si aumentan 5 grados de la temperatura. Y Chile, en ese sentido, los resultados de los estudios indican que ya es un hotspot de cambio climático a nivel mundial, donde los fenómenos como el descenso de las precipitaciones son explícitos y se van a mantener hacia finales del siglo XXI. Asimismo, está bastante relacionado, existe menos nieve en la cordillera, vemos que, por ejemplo, aquí mismo en Santiago de Chile o pueden ver en cualquier lugar de la zona central de Chile, existe menos nieve en la cordillera porque llueve mucho, o sea, o llueve, pero toda esa lluvia no se congela, sino que fluye directamente. Por lo tanto, evidentemente existe un cambio en los ecosistemas y en el acceso al agua también que produce que esta nieve esté más tiempo en la cordillera. Y la zona central de Chile está perdiendo alrededor de 10% de la cobertura nival de nieve por década. Y se estima que esta zona ya ha perdido el 30% promedio de su cobertura total. Y obviamente es probable en ese sentido que las pérdidas de nieve continúen al menos durante las próximas 3 décadas. Eh, las otras parámetros están hacia fin de siglo, pero al menos tenemos la certeza de que va a haber menos nieve en la cordillera de los Andes por las próximas 3 décadas. Y un problema también que es muy relevante y que nos acordamos siempre cada verano y después se nos olvida es la intensificación de los incendios forestales que están a la orden del día en el verano, lamentablemente. Sobre todo desde 2010, como dice ahí, los incendios forestales del centro sur de Chile y el centro sur de Chile, digamos, o sea, hacia bien el sur también han habido incendios forestales importantes que han aumentado en número y sobre todo las áreas que se han quemado y la duración de estos incendios forestales. Y se estima que el aumento de la temperatura contribuyó al menos un 20% en el área total quemada entre el 85 y el 2016. Entonces ahí tenemos datos certeros que nos indican que el aumento de las temperaturas hace también que se intensifiquen directamente los incendios forestales en duración, en áreas quemadas y en frecuencia. Y por otro lado también tenemos el aumento del nivel del mar y la erosión. Este es un tema que tal como, bueno, todos son temas por sí mismos. Igual obviamente estoy haciendo un resumen bastante somero de la cantidad de información que está disponible para poder tomar políticas públicas que vayan en el sentido de proteger, ya dije, los glaciares, el suelo, los bosques, el agua, digamos, y aún así falta mucho, ¿cierto? Creo que todos sabemos y entendemos que falta mucho todavía por proteger y por regular. Y una de esos impactos también tienen que ver con el aumento del nivel del mar, eh, porque el aumento del nivel del mar va a ser bastante importante, al menos en un 20 o 80 centímetros en mediados y fin de siglo, o sea, entre el 2050 y el 2100. Sin embargo, hay como un dato freak que encontré a propósito del aumento del nivel del mar, que Chile como reúne características muy particulares con su ciclo sísmico, porque sabemos que es un país bastante sísmico, obviamente, y quizás eso hace que sea menos propenso a sufrir las consecuencias de la subida del nivel del mar
porque es más o menos compensado por el descenso del lecho marino y el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, si bien en Chile tenemos una amplia costa y efectivamente hay playas como las que ven ahí en la diapositiva, que son las más vulnerables de aquí a 10 años a desaparecer, el aumento del nivel del mar, aunque sea el esperado, digamos, no va a ser eh, tan ridículamente terrible quizás, como para ponerlo en palabras, como otros países dentro de América Latina y el Caribe, como por ejemplo Argentina. He visto mapas que es bastante desastroso de el aumento del nivel del mar, por ejemplo, en otros países vecinos. Y si bien en nuestro país, y a lo que quiero llegar con esto, es que no solo el aumento del nivel del mar es lo que está haciendo que nuestras playas desaparezcan, sino que también la erosión producida por factores climáticos también, pero también por la desregulación que hay en las costas de nuestro país. Y tenemos muchos puntos vulnerables a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Y lo que se está proponiendo, digamos, desde la política pública es que exista, por ejemplo, una ley de costas para proteger justamente todo el borde costero de nuestro país, que hasta ahora, si bien ha pasado terremotos, tsunamis, la erosión, la marejada, hasta el día de hoy no tenemos una política pública ni una ley que proteja y que pueda regular, digamos, la planificación que se da desde el ser humano hacia cómo convive con el mar. Así que creo que ese es un punto súper importante, un punto por sí mismo y también es súper importante poder conversarlo y ponerlo sobre la mesa. Y ahí puse la fuente, que es el Observatorio de la Costa de la Universidad Católica, que tiene un Instagram como muy bueno de difusión científica, tiene, en la página web tiene mucha información, así que si quieren saber más sobre la erosión y la ley de costas que se necesita en Chile, les recomiendo que puedan ir al Observatorio de la Costa de la Universidad Católica. Y por último, para cerrar, ¿cuáles son las vulnerabilidades del cambio climático en general, digamos? Como decía, son muchísimas. Les recomiendo esta página web que se llama Atlas de Riesgos Climáticos, que es un proyecto del Ministerio del Medio Ambiente desarrollado por la Universidad de Chile con el CR2 y el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, con colaboración de otras instituciones y que puede ser, es súper entretenido porque pueden ver cómo el riesgo climático está, digamos, en la ganadería, en la agricultura, en los bosques, en un montón de temáticas que no mencioné y que es súper interesante ver y poder proyectar cuáles son los riesgos climáticos en las distintas temáticas. Y esa es la abreviación ARCLIM, así que ahí pueden buscar de riesgos climáticos para poder obtener más información de la vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático. Y bueno, ahora hablarles como ya más de la política pública en Chile que se ha ido desarrollando los últimos quizás 10 años respecto a políticas locales de cambio climático. Eh, Tengo la impresión, y esto es una opinión personal, pero igual es algo que se ha visto como en la evidencia, que los últimos gobiernos en Chile, ya sea del lado que sea, han trabajado en torno a políticas locales de cambio climático. ¿Por qué? Porque Chile como Estado se ha comprometido a través del Acuerdo de París avanzar en políticas locales de cambio climático porque también están contribuyendo a nivel global a la descarbonización y a la transición energética. Así que algunas de las políticas que se han hecho, por ejemplo, tienen que ver con la descarbonización, como les decía, y existe un plan de descarbonización que tomó este gobierno a propósito de lo que hizo el gobierno anterior. Existen ciertas metas, digamos, respecto a los años donde se quiere descarbonizar y nosotros desde la sociedad civil siempre hemos estado proponiendo de que se puede descarbonizar antes y que obviamente la descarbonización se haga también de una forma justa para los trabajadores y trabajadoras de los distintos lugares donde existe generación de energía con combustibles fósiles, ¿cierto? Y los campos industriales de desarrollo y siempre se puede avanzar más. Entonces,
Desde el 2019, aún así, se han retirado 11 de las 28 centrales originales de combustibles fósiles que generan energía. Pero al día de hoy, la generación eléctrica de energías renovables no convencionales representa hasta el 47% del total del sistema, que es bastante comparado con otros países, la verdad que es bastante, pero necesitamos duplicarlo en casi un tercio del tiempo. O sea, tenemos el 2030 como meta y también el 2050, que es sobre todo la meta como final, digamos. Entonces necesitamos duplicar esto en casi un tercio del tiempo y desde nuestro punto de vista como FIMA, no vemos que esa aceleración de parte de la política pública en este plan de descarbonización que se está promoviendo a través del gobierno vaya en ese sentido, en esa premura, digamos. Y como les decía, las metas, digamos, que se fijan son el 2050 la neutralidad de carbono y la matriz energética descarbonizada al 2040. Eh, En el chat decían que se entrecorta, pero ¿me escuchan bien ahora? Yo te escucho bien. Ya, buenísimo. También me dicen en el chat, tengo una precisión distinta con respecto a lo que comentaste de Argentina. Estuve en Buenos Aires, me imagino, vea, en el 2022 en una actividad de CAP en ACE y pude ver varios avances en varios sentidos. Ah, claro, yo comentaba que según este índice que le mostré, donde salían todos los países, decía que Argentina, y me llamaba mucho la atención, tenía un desempeño bastante bajo en temas climáticos. Yo no conozco tanto la política climática de Argentina, pero me llamó mucho la atención. Así que muchas gracias por tu comentario. Y también hay un comentario que va en lo que voy a comentar ahora, que dice, es que se han elaborado normativas y leyes y ahora que se implementen como tal es distinto. Por ejemplo, la ley REP, la ley de plásticos de un solo uso. Toda la razón. Eh, Felipe adelantaba un poco cuál es la política más importante, política pública más importante respecto a temas climáticos en Chile y es sin duda la Ley Marco de Cambio Climático. La Ley Marco de Cambio Climático es una ley bastante extensa, por lo tanto voy a repasar como someramente lo más importante. Y en efecto, en la ley de marco de cambio climático vemos cómo, como las otras leyes ambientales que se mencionaron, como la ley REP y la ley de plásticos de un solo uso, efectivamente tenemos mucha política pública a veces que podemos utilizar, digamos, como Estado de Chile, pero muy pocas veces, o sea, en general se están implementando, yo diría, pero muy en general. Cuando nos vamos a lo particular, vemos que existe mucha deficiencia en el cumplimiento de estas leyes. Ahora, si bien la ley marco de cambio climático que promueve a nivel de Estado, digamos, dos cosas importantes, la estrategia climática de largo plazo y las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, que eso sí se está trabajando, digamos, uno puede tener obviamente su propia opinión respecto a cómo se está trabajando, qué es lo que propone y si lo que propone está bien o no, pero Chile como país ha estado trabajando en estos dos instrumentos de la política que propone la Ley Marco de Cambio Climático y también yo al menos he visto los planes sectoriales de adaptación y o mitigación en los distintos ministerios donde compete el tema de energía, transporte, minería, pesca, etcétera. Ahora, al momento de implementarlo, evidentemente vemos mucha disparidad. Por ejemplo, en los planes nacionales de adaptación y o mitigación de los distintos sectores, algunos se han elaborado con participación ciudadana y otras con menos participación ciudadana. Entonces, esta ley marco de cambio climático que también promueve la idea de una participación ciudadana en materia ambiental, que es un derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas acá en nuestro país y en América Latina, no se está cumpliendo tanto en ciertos planes o políticas de adaptación y mitigación en los distintos sectores. Y por otro lado, también están los planes regionales y comunales, donde la ley asigna responsabilidades y obligaciones a los gobiernos regionales y municipales y las municipalidades para la acción climática a nivel local.
a través de la ley marco, y esto también se ha implementado de manera bastante dispar. Primero que todo, aquí pueden ver en el mapa cómo la mayoría de las comunas, que no son todas las 345 comunas, 46 comunas que existen en nuestro país, pero la mayoría está en amarillo. Eh, en teoría, hasta el día de hoy, lo que dice la ley es que junio de este año, o sea, este mes, era el plazo fatal para que las municipalidades de nuestro país tengan su plan de acción local, comunal de cambio climático, si no, eso iba a ser una multa para los alcaldes que están en ejercicio. Y evidentemente, y tal como lo mencionaba, cómo se implementan y cómo se llevan a cabo estas políticas es donde vemos el detalle y la letra chica, digamos. Entonces, ahora hay un proyecto de ley que se está tramitando para que exista un cambio en esta fecha, eh, que le demos, digamos, a las comunas para que puedan hacer sus planes de acción local de cambio climático. Y también hemos visto que hay diferencias, por ejemplo, entre Contraloría, que ha dicho que en realidad ellos no pueden fiscalizar ni tampoco pueden sancionar a los alcaldes y alcaldesas por no cumplir estos planes de acción comunal de cambio climático. Eso por una parte, y por otra parte también vemos la infinita disparidad que existe en las comunas de nuestro país, porque hacer un plan de acción local de cambio climático, si tú lo quieres hacer eh, que te salga bueno, que tenga participación ciudadana, primero requiere tiempo y segundo requiere recursos económicos, por si quieres pagar una consultoría, por ejemplo, nosotros nos toca trabajar harto con municipalidades y vemos esa disparidad. O si lo vas a hacer con los propios funcionarios municipales, en realidad la cantidad de funcionarios municipales ambientales que existen en Chile son bastante pocos, entonces en realidad existe una disparidad gigante donde evidentemente, por ejemplo, acá mismo, en la metropolitana, Lobarnechea, una de las comunas más ricas de la región metropolitana de Santiago, ya tiene su plan vigente y las otras comunas no. Entonces ahí mismo te da la respuesta de que las comunas que tienen más recursos, ya sea económicos como también de personal, y tuvieron el tiempo para hacerlo, ya tienen su plan de acción comunal de cambio climático vigente. Por lo tanto, vemos una disparidad gigante. Y volviendo a la diapositiva anterior, eh, hay unos comentarios en el chat. Dice, ¿cuáles se han hecho con más y menos PC? No sé qué significa PC. ¿Presupuesto, quizás? Participación ciudadana. Participación ciudadana, perdón. Sí, todo el sentido. ¿De las comunas? O... Disculpa, mencionaste los planes, entonces quería saber cuáles eran buenos ejemplos y cuáles eran malos ejemplos. Mira, un buen ejemplo, por ejemplo, es el sector de minería y energía. En general han tenido bastante buena participación ciudadana y que han tenido más o menos participación ciudadana, que no está acá, no, aquí está, el de recursos hídricos, que todos tienen también diferentes formas de hacer participación ciudadana, pero evidentemente la forma en que lo hacen, los tiempos y la difusión, bueno, yo creo que en difusión, por ejemplo, están todos al debe, pero hay mucha disparidad entre los ministerios y lo mismo con de acción comunal. Tiene como una, digamos, Santiago Centro nunca es enfocada para el plan de acción comunal de cambio climático, entonces no sé cómo está avanzando eso. Y así, evidentemente, creo que nos pasa a la mayoría si no estamos tan informados de cómo está avanzando los temas en nuestras comunas. Maribel dice, hace poco fui a una actividad de la Ley Marco de Cambio Climático y dijeron que no se haría efectiva la sanción a los alcaldes, que era la reducción de la mitad de su sueldo. Efectivamente, tal como decía, Contraloría dictó el otro día, dijo, digamos, que no se iba a hacer efectiva la sanción a los alcaldes, que era, desde mi punto de vista, una súper buena... un súper buen incentivo para que los alcaldes y alcaldesas
cumplieran, porque efectivamente si las leyes no se cumplen y no hay sanciones, menos se van a cumplir. Así que muy buen comentario y efectivamente ahí está la brecha entre las políticas públicas que hay, que a veces son buenas, y en cómo se implementan. Jacqueline dice, ¿dónde se puede ver esa información en las municipalidades? ¿Por transparencia o hay una página con la información sistematizada? No hay una página con la información sistematizada, lamentablemente. Esta figura la saqué del Reporte Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, pero en general uno tiene que ir viendo esta información por su comuna y ahí lo más importante es poder solicitarlo por transparencia, que es el banner que tienen que tener de transparencia todos los municipios en nuestro país, que dice petición de transparencia y ahí se puede pedir eso. Lo mismo con los planes de acción regional de cambio climático, que todas las regiones tienen que tener su plan de acción regional. También hemos visto que, por ejemplo, sabemos que la región metropolitana tiene su plan de acción regional hecho, pero hasta hace unas semanas, ahora todavía no lo tengo, pero hasta hace unas semanas que revisé, no estaba en la web. Entonces, salen las noticias como está hecho, bacán, se sacan la foto, pero no tenemos como ciudadanía acceso para saber qué es lo que dice. Sabemos porque participamos con el gobierno regional de los lagos, por ejemplo, que ya existe y tengo entendido que ya está en vías de tener su vigencia. Entonces, los lagos es una buena región donde tiene ya su plan de acción regional, digamos, vigente y que lo hizo con participación ciudadana. Y bueno. Los desafíos, ya para ir terminando, para que también podamos conversar, los desafíos de Chile ante el cambio climático. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que enfrenta Chile para enfrentar el cambio climático? Eh, si me pueden poner en el chat. Que la ley se ejecute. Felipe dice, la participación ciudadana es consultiva, así lo establece la ley 20.500, exactamente. Hay que mejorar la legislación al respecto, no es deliberante ni resolutiva, efectivamente. Christopher pregunta, ¿y cómo conversa con otros? O sea, no pregunta, comenta, ¿y cómo se conversa con otros instrumentos, planes y regulaciones? Claro, efectivamente como que últimamente también a propósito de esto, tenemos que tener bastante, o sea, existe bastante institucionalidad que se tiene que llevar a cabo, no solo en materia climática, sino también en materia de biodiversidad, en materia de contaminación. Efectivamente, la ley que mencionaron, por ejemplo, la ley REP o la ley de plásticos de un solo uso, que son ambas leyes relacionadas con el tema de residuos y contaminación, también dialogan con la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque son desafíos también que nosotros como institucionalidad se le imponen también a las municipalidades y vemos también nosotros como ONG FIMA el trabajo que hacemos día a día con las municipalidades, es que muchos tienen mucha responsabilidad y lo entendemos muy bien y por eso también muchas no han podido sacar adelante sus planes de acción local de cambio climático porque no tienen justamente los medios para hacerse cargo de todas estas cosas, de una ordenanza de residuos, de una ordenanza respecto a temas de tenencia responsable, entre otras cosas. Entonces, también el cambio climático, que es un tema de los que hablamos hoy día, que es un tema dentro de los tantos temas ambientales, también pelea o choca también en su importancia a la hora de implementar, porque los desafíos ambientales que tienen las distintas comunas también son muy distintas. Em, entonces, claro, yo había preguntado, ¿cuáles son los desafíos que ustedes creen que son los principales para enfrentar el cambio climático? Me dicen voluntad política. En Santiago, la falta de agua por colapso de glaciares y la migración posterior. Yo estoy muy de acuerdo, creo que justamente los tomadores de decisión no se han hecho cargo del problema inminente que va a ser la falta de agua en Santiago y lamentablemente nos vamos a preocupar de la sequía, porque somos un país bastante centralista, cuando exista un colapso y ya no tengamos acceso al agua acá en Santiago. Paulina dice financiamiento y Carla dice falta de educación ambiental e información ambiental. Muy de acuerdo. Lo bueno
es que tenemos una percepción de la ciudadanía bastante positiva o a nuestro favor, digamos, respecto a cambio climático. Busqué algunas encuestas que indican, por ejemplo, que 9 de cada 10 chilenos han experimentado los efectos del cambio climático, que el 71% de los chilenos está muy preocupado por el cambio climático, según una encuesta global, y que el 72% de los chilenos cree que el país debería hacer más contra el cambio climático. Eh, Eso es bastante bueno porque si bien ahora hemos visto que la opinión pública y la agenda la está tomada por la migración y la crisis de la seguridad que se ha intentado instalar, digamos, y está bastante instalado, la verdad. Y el cambio climático o los temas ambientales, quizás vemos que han bajado un poco su percepción. Sí sabemos que la gente en Chile sabe del cambio climático, que cree en el cambio climático, que en general no existe tanto negacionismo en Chile respecto al cambio climático, a pesar de que existan ahora incipientes nuevos tomadores de decisión que existan en desconocimiento del cambio climático. En general existe una percepción de la ciudadanía y de los tomadores de decisiones que esto es un problema que existe. Más allá de cómo lo hemos solucionado en los últimos años, sí es un problema que sabemos que existe. Y en ese sentido, acá en el chat también me ponen rendición de cuentas y control ciudadano, sanciones, vinculación efectiva y fiscalización real de los mandatos de leyes y planes actuales en relación al cambio climático. Claro, son todos desafíos de Chile ante el cambio climático que también yo creo que si hay acá de otros países asistentes pueden tener la misma percepción. Yo aquí puse cuatro, por ejemplo, que se me ocurrieron de así, lo más creo que relevante, si me preguntáis así, ¿cuál es el desafío más importante de Chile ante el cambio climático? Son estos cuatro. Primero, en energía, la transmisión energética sabemos que es un obstáculo porque tenemos muy buena generación de energía a través de fuentes de renovables no convencionales, ¿cierto? Y hemos avanzado bastante y a pesar de que tenemos que triplicar en el menor tiempo, pues, o sea, duplicar en el triple de menos tiempo, la transmisión energética es un obstáculo. eh, Se pierde la electricidad generada muchas veces, entonces eso es un problema. Por otro lado, el gas y el diésel sigue siendo subvencionado. Se utiliza biomasa muchas veces en muchas regiones del sur de nuestro país para la calefacción doméstica y eso evidentemente es un desafío porque em, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero y con la contaminación, obviamente, y el riesgo para la salud. Muy relacionado a energía es la transición justa, que es este concepto que se ha intentado promover desde la sociedad civil, pero también ya de los tomadores de decisiones, es que exista una reconversión de todas las centrales de generación por combustibles fósiles a energías limpias, pero también que se haga de forma mirando hacia los territorios. Creo que Loreto lo decía hace un rato en el chat. em, Creo que existe todavía en Chile esta idea y estamos todos avanzando hacia descarbonizar, pero el desafío gigante en este momento y cómo lo llevamos a cabo es que esta transición energética sea justa no solo para las personas, sino también para los territorios. Ahora quizás nos quieren vender estas grandes soluciones, digamos, de ocupar litio, de ocupar hidrógeno verde, y claro, ok, discutámoslo, pero discutámoslo también mirando los territorios y que no sea una falsa solución, digamos, a la crisis climática y que sea acorde también al progreso y al desarrollo que queremos lograr como país, que tiene que ser eh, conservando también el medio ambiente, no solo transicionar energéticamente por transicionar y no preguntarnos también por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. También respecto a la institucionalidad que muchos dijeron ahí, es importante implementar de forma integral la ley marco de cambio climático, darle más financiamiento eh, y establecer participación ciudadana en todos los instrumentos que genera la ley marco de cambio climático. Por otro lado, estamos al debe gigantemente en la planificación territorial. No existe una ley en Chile
de planificación territorial per se, entonces los planes reguladores de las comunas están bastante desactualizados, no existe una forma en que podamos de manera participativa, idealmente, poder planificar la ciudad donde queremos vivir y que también evidentemente vayan en la línea de proteger los suelos y las costas. Y por último, también creo que es importante, tal como decía al principio de la presentación, que el transporte es uno de los, mm, de las temáticas de las fuentes de emisión más grandes de gases de efecto invernadero en Chile, es establecer objetivos climáticos más estrictos respecto al transporte en la construcción y aumentar, por ejemplo, el rendimiento térmico de los edificios en temas de construcción. Chile tiene también políticas o estrategias de electromovilidad, por ejemplo, pero también cómo nosotros como ciudadanía la estamos mirando para que estas realmente se lleven a cabo y se implementen y que también sean ambiciosas y también, digamos, que sean, digamos, factibles de hacer a lo largo del tiempo. Y por último, antes de ya darles la palabra para que aprovechar estos últimos 10 minutos, mostrarle algunas publicaciones que hemos hecho últimamente relacionadas directamente con este tema respecto a la descarbonización en Chile y ante el anteproyecto de la NDC que ya se publicó por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros creemos que se puede avanzar mucho más, que hay ciertas cosas donde estamos retrocediendo, por lo tanto es muy importante ser críticos también a que las ambiciones climáticas tienen que ir de forma progresiva, obviamente, y también se pueden hacer de mejor manera. Creemos que hay algunas cosas que no se están haciendo de la mejor manera posible, digamos. Y así que ahí tienen dos policy briefs que no son muy largos. Los pueden buscar en fima.cl, archivos-descargables. Las publicaciones de ONG FIMA en torno a la descarbonización y el cambio climático en Chile. Así que eso, muchas gracias y ahora me gustaría escucharles si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta. Loreto en el chat dice que tenga relación con la sociedad que realmente somos en Chile y el acceso a ese tipo de bienes de consumo con nuevas energías para quienes puede transformarse en una réplica colonial interna si no ha incluido derechos humanos, si no va incluido derechos humanos, equidad, desigualdad, etcétera. Muy de acuerdo, Loreto. Christopher pregunta, desde ONG FIMA, ¿cómo están articulando con otros abogados ambientalistas en Latam? En general, nosotros estamos participando de algunas instancias a nivel latinoamericano. Yo diría que la más importante en temas climáticos es CANLA, la Action Network, en América Latina. Y ahí nos estamos articulando y vamos a participar, por ejemplo, en la COP30 en Brasil, a través de esa red. Jorge dice, te escribo a Uruguay. ¿Cuándo empezó en Chile institucionalmente el desarrollo de políticas y acciones teniendo en cuenta el cambio climático? Yo diría que hace unos 10 años atrás. La Ley Marco de Cambio Climático es del 2022, pero en general ya estábamos hablando de descarbonización cuando empezamos a hablar sobre el Acuerdo de París. Así que yo diría que el Acuerdo de París fue súper clave porque como Estado de Chile se tomó la iniciativa para avanzar en temas climáticos y de ahí en adelante ha ido todo en esa línea. Hemos tenido la suerte quizás que ha sido una política de Estado, yo diría. Eh, Porque no hemos tenido un Trump que ha querido echar todo por la borda. Así que eh, ese es un poco lo que ha sido bastante progresivo, a pesar de que siempre tenemos amenazas eh, en temas ambientales quizás de que se pueda retroceder.
Súper, creo que no hay más preguntas de sentido ni comentarios, así que estamos, creo. A ver, pues te llegó una última pregunta que creo que se las puedas tomar y después vamos a dar por cerrada la sesión. Sí, Maribel y creo que Héctor levantó la mano. Maribel dice, hola, ¿sabes si ahora que hay leyes se podrán llevar a cabo juicios o eventos relacionados con el cambio climático? Sí, en general hay como una nueva línea de juicios, digamos, o de litigios, que son los litigios climáticos, que pueden buscar en Internet litigio climático, ya es como una nueva caracterización de los juicios que se pueden hacer respecto a temas climáticos. Se ha utilizado a nivel internacional y en Chile estamos tratando, por ejemplo, la expansión de la minera de los bronces, acá de Anglo American, aquí en la región metropolitana de Chile, como un litigio climático, porque tiene que ver con la afectación y que tiene que ver con temas relacionados con el cambio climático, en este caso la afectación de glaciares, por ejemplo. Entonces, sí. Si puedo añadir algo a lo que recién comentaba Carolina, hace unos días salió una causa muy importante que es el de Saúl Luciano. Él es un campesino que vive en Huaraz, en la zona de Huaraz, en Perú, y él tenía un juicio en contra de un gigante energético alemán que es RWE. Salió hace poquito la sentencia, si bien fue desfavorable para la causa que tenía Luciano, sí se sentó precedentes muy importantes sobre llevar juicios para la responsabilidad climática que tienen empresas que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Así que si quieren buscar más sobre ese caso, es muy reciente, es el caso de Saúl Luciano de Huaraz. Gracias. Héctor, Sí, bueno, mi nombre es Héctor Llano, México, y mi pregunta es la siguiente. Desde tu perspectiva, de tu conocimiento de Chile y la región en Sudáfrica, ¿qué nivel de admisión tienen pues, en la presentación? Pues, comúnmente se presentan la no determinación y a veces en los paneles de las diferentes convenciones se presentan principalmente estos temáticos. ¿Cómo te lograrías dentro de Sudamérica o dentro de Latinoamérica en la ambición en los demás? creo que no te entendí mucho la pregunta, como que se escuchaba cortado, no sé si te pasó lo mismo, Mari. Si la puedes escribir, ideal, porfis. Sí, ¿cuál es el nivel de ambición de Chile a nivel Latinoamérica en estos temas de contribuciones nacionales no determinadas, que es a veces en lo que en las convenciones como se presentan a nivel bianual o pues dependiendo el periodo, cuál es el papel de Chile o cómo tú consideras cuáles que son los retos que se ponen. A veces las metas que se ponen de emisiones o reducción de emisiones no son tan ambiciosas. ¿Cómo categorías a Chile? Es mi pregunta. Ah, claro. Yo diría que Chile en general es un país ambicioso en temas climáticos, digamos en el papel. Digo en el papel porque tenemos la ambición de ser carbono neutral al 2050 y de cerrar todas las centrales al 2040. Sin embargo, esto en la práctica, ¿cómo se está desarrollando? El plan de descarbonización en particular, que es una política que mencioné hace un rato, no va en el camino o no está tomando las acciones necesarias para llegar a esa meta. Entonces, si bien en el papel uno podría decir Chile comparativamente con otros países de América Latina y el Caribe está en vías de ser un país bastante ambicioso, ¿cómo se está llevando esto a cabo? Nosotros vemos bastantes brechas de que esto no, así como vamos, no se va a poder realizar según las metas que tenemos. Gracias. Perfecto, ya siendo entonces las 8:32, creo que ya estamos entonces con todas las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta primera clase de este curso de Camino a la COP30.
veremos herramientas de incidencia política para este tipo de eventos. Estamos todavía en etapas muy introductorias, por eso toda esta primera clase fue sobre cambio climático, pero les invitamos, por supuesto, a seguir, también así optar al certificación, porque vamos a irnos poco a poco adentrando más en temas de incidencia climática. Como bien les decía, recuerden que estas clases van a quedar grabadas y posiblemente ya la próxima semana estén disponibles en la web. Así que muchísimas gracias a todos. La asistencia, por si acaso, la sacamos con la misma asistencia que tenemos en el Zoom. Entonces, no se preocupen de que nos tengan que escribir aparte o dejar sus nombres necesariamente ahora en el chat, porque Zoom genera el mismo listado de asistencia con el que luego nosotros hacemos cuadrar todo eso. Así que eso, muchísimas gracias a todos y todas por participar, que estén muy bien y que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Ya, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.